Buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos, esto es Criterio Periodístico, soy Verónica Recia y hoy me acompaña un gran periodista, así que creo que la vamos a pasar muy pero muy bien. Estamos con Sebastián Salgado, esta es la página de él de Data Urgente, que a muchos les debe sonar este portal de noticias porque es muy bueno y además es casi como que cualquiera que dice Sebastián Salgado, Data Urgente. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, muchísimas gracias por estar acá en Criterio Periodístico. Sí, seguramente hay mucho para analizar del campo geopolítico y bueno, espero podamos hacer un pequeño aporte. Sí, me gustaría que me cuentes más que nada, antes de arrancar, Seba, ¿cómo ves la política en Argentina con estos últimos episodios de Milei y sobre todo con la oposición bastante, desde mi punto de vista, bastante mala, pero ¿cómo ves este juego político? ¿Qué es lo que primero se te viene de análisis? Bueno, también para la gente que te sigue desde fuera de Argentina, decirles que bueno, hubo un nuevo escándalo de corrupción vinculado al gobierno de Javier Milei, en donde eh, aparecieron, porque eso el término de filtraron ya queda un poco obsoleto, aparecieron una serie de escuchas en el que el director vinculado a la agencia que distribuye los fondos para las personas con capacidades diferentes o discapacidades, mostró que beneficiaba, entre otros, a una empresa en específico, que es la Suizo-Argentina, una empresa grande, podemos hablar de eso, y eso repercutía directamente en la figura de Karina Milei, que es de alguna manera eh, quien parece tener las riendas del poder en la República Argentina, más allá de su propio hermano. Y en ese sentido, creo que es importante dimensionar esta cosa. Yo creo que Javier Milei no es una figura política realmente. Javier Milei es un personaje de ficción en todo el sentido de la palabra. Es una creación de un personaje por una serie de poderes fácticos que dominan la República Argentina desde hace mucho tiempo y que ellos siempre buscan quién represente esos intereses, por eso han permeado y penetrado en todo el sentido de la palabra a partidos políticos de un lado y del otro, a sindicatos, ellos tienen todo el poder para hacerlo, pero también se largan a crear sus propias figuras, ¿no? Esta no es la primera, pero en el caso de Javier Milei cuajó ese discurso antipolítica como si fuera una especie de persona que viene desde afuera y en este mundo digital en el que estamos viviendo, las estructuras y los partidos políticos no han estado a la altura de la situación para dimensionar de qué manera llegan los mensajes a la mayoría de la población. Y todo eso tiene un porqué, hay un financiamiento específico, hay una mafia del crimen organizado vinculado a grupos ashkenazíes en la República Argentina, que son los creadores y los financiadores de la figura de Javier Milei. Estoy hablando del señor Elstein, estoy hablando del señor Wertheim, a quien le entregaron la Cancillería de la República Argentina, y entre esos también está el señor Colavictor, o Colavictor, seguramente estoy pronunciando mal su apellido, que Sí. entonces ellos son los que Los están de la manejando droguería suizo-argentina. sectores de la República Argentina. Y claro, lo que se filtró es una persona que roba para la corona, en términos menemistas, por decirlo así, y que evidencia toda esa situación. Por eso esto ni siquiera está bajo el control ni de Milei, ni de Karina, ni de nadie. Son estructuras que crean al presidente de la República y vacían el Estado, en todo el sentido de la palabra, desde diferentes sectores. En este caso, el sector salud, que es tal vez una de las situaciones más cínicas que nos toca vivir porque no hay persona más vulnerable que un niño con capacidades diferentes y hasta eso son capaces de ir. Por eso son parte de una estructura de crimen organizado que no opera solamente en la República Argentina, pero que desde hace un tiempo largo, bueno, ellos tienen esa capacidad
de infiltrarse no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo y también en el Poder Judicial. Entonces, en este momento ellos mismos están llevando adelante una serie de procesos para que los jueces que trabajan para esa estructura del crimen organizado vinculados a grupos ashkenazíes como la Chabad Lubavitch, puedan dejar a quienes manejan los hilos fuera de la causa. Ujú. ¿Y vos crees que todo este entramado de corrupción y del más alto ámbito del poder que ha traído efectivamente, como vos decís, la figura de Javier Milei con la idea de que era un outsider cuando en realidad estaba bancado por grandes estructuras financieras y de poder, ¿vos crees que solamente ellos son los responsables de que Javier Milei haya ganado las elecciones o hubo ahí un vacío de contenido y de oferta política que también dejó el terreno muy bien allanadito para que este fenómeno finalmente sea elegido como presidente? Sí, sí, sí. Sin duda han existido una serie de estructuras eh, dentro del campo democrático que han ido en contra de los intereses de nuestro propio país. Y esto ha generado una serie de rencores irreconciliables que al mismo tiempo han sido fomentados por los medios corporativos. Entonces, cuando vemos, no sé cuál era la propuesta del peronismo en la figura de Massa, era también una persona que representa de alguna manera al círculo rojo de la República Argentina. De hecho, cuando perdió se fue a trabajar para un fondo de inversión extranjero. ¿Sí? Le da lo mismo. Sí. Y entonces, bueno, como sea, la figura de Javier Milei aparecía como algo estridente, en lo cual siempre hay que recordar que no importa el momento de la historia y político en que se esté viviendo, las generaciones más jóvenes quieren y necesitan sentirse protagonistas de un proceso histórico y político. Y en este caso, se sintieron que votando de manera unificada a alguien que estaba por fuera de las estructuras que se presentaban como los representantes de la democracia en la República Argentina, podían llegar a generar un cambio. El tema es que fue una trampa muy importante. Generalmente a las personas no les gusta reconocer que han sido engañadas porque todos nos creemos que somos más inteligentes, que entendemos los vaivenes de la política. Entonces hay un tiempo lógico en la espera del reconocimiento de decir me equivoqué al haber votado esta estructura política. Lo que pasa es que yo siento que de alguna manera la dimensión periodística de la realidad va quedando un poco desfasada y entra en juego la dimensión de la ficción. Hoy vos tenés gente que le dedica más tiempo a ver series en las plataformas que ver canales de noticias. Pero las series también generan sentido político. A mí me pasa muy seguido que cualquier persona que de golpe ve una serie sobre un suceso histórico de otro país, en otro tiempo, se me quiere plantar a discutir cosas que yo vengo estudiando hace 20 años y me dicen, no, pero si yo lo vi, le digo, pero es una serie, es ficción. Vos no podés basarte en eso como si fuera un hecho real. No, bueno, pero está basado y no sé qué. Bueno, el no distinguir entre ficción y realidad hace que una figura como Milei, que gritaba en los paneles de noticias, todo el mundo lo llevaba porque medía mucho rating, bueno, se confunda esto. Milei no es un personaje de la política, Milei es un personaje de la ficción. Lo más parecido que existe en este mismo tiempo que estamos viviendo es la figura de Volodymyr Zelensky. Zelensky fue creado en Ucrania por otro sionista, Igor Kolomovsky, dueño de una serie de estructuras de productoras de televisión, que crearon una serie de HBO en el cual Volodymyr Zelensky, que no tenía ninguna vinculación con la política, igual que Milei, le hacen una serie en donde era un profesor universitario incorruptible que se filtra una conversación que él tiene en privado y demuestra que era una persona idónea para llegar a ser presidente. Y la gente después confunde el contenido de la serie de HBO con la realidad y como Zelensky no tenía vinculación con la política, le tuvieron que poner a su frente electoral El Servidor del Pueblo, que era el nombre de la serie de La HBO. serie. Eso Sí. le costó a Ucrania, no sé, 500.000 de muertos en este momento y perder lo que hasta ese momento tenían como tal vez un tercio de la superficie de su territorio. Bueno, Sí. no es casual que Zelensky haya querido venir a la asunción de Milei.
¿sí? En la República Argentina, que además de llevarse 300 kilos de cocaína en el avión presidencial, cuando vino a la asunción de Milei, evidentemente tenían en común una serie de cosas que los vincula en ese origen ficcional de la política. Estos 300 kilos de cocaína, me decís que se llevó Zelensky en el avión cuando vino, ¿me contás de eso? Sí, claro. En el avión presidencial de Zelensky llevaron directamente desde la ciudad de Paraná, ¿sí? En Entre Ríos, 300 kilos de cocaína que le llevaron directamente al aeropuerto de Ezeiza. Eh, Para Zelensky, de Paraná, pero era para Zelensky el envío. al avión presidencial de Zelensky. Al avión presidencial de Zelensky. Eh, Uno puede pensar si es mucho, si es poco, 300 kilos de cocaína, qué tanto puede haber incidido para que esto sea parte de una realidad. Fuimos varios los periodistas que accedimos a esta información. Creo que fui el único que lo dijo en su momento. Mi medio es pequeño, entonces no traspasó a los medios corporativos, pero yo lo dije en su momento. ¿De qué se trata? Eso sí, tengo conocimiento de causa. No es que Zelensky se haya llevado 300 kilos de cocaína en el avión presidencial para venderla. No, porque eso no es nada para ellos. Ahora sí, los soldados ucranianos que estaban en el frente eran soldados que tenían a su disposición todo tipo de estupefacientes para que generaran una valentía en el campo de batalla que era generada a través de drogas. Y eso yo lo vi. O sea, yo estuve en Lugansk, estuve en Donetsk, en muchos lugares fui el primer civil que entró a lugares donde iba abandonando el ejército ucraniano y toda esa impronta nazi que tienen ellos del batallón Azov, del Pravy Sector, que significa el grupo derecha en ruso, el Aidar, y esto es parte de una realidad absolutamente innegable. Bueno, es mucho más barato para ellos venir y comprarla en Argentina, esos 300 kilos de cocaína, que ir a buscarla a Europa. Aprovecharon el viajecito y se llevaron en el avión presidencial de Zelensky esos 300 kilos de cocaína. Y vos sabés que yo no me había enterado de esto, Seba. La verdad que tenés razón que igual pasan muchísimas cosas, es muy difícil Claro. enterarte de todo y me quedé muy asombrada. Esto, me imagino que presentaste alguna fuente o alguna prueba como para, viste, después no, cómo, cuando vos te enterás de esto y decís que hay otros periodistas que también se enteraron, ¿cómo fue esa situación? No, porque en realidad es un informe de servicios de inteligencia que no estaban vinculados a la búsqueda del narcotráfico, pero sí la Interpol estuvo en el medio y como están a veces buscando personas en los aeropuertos y demás, dieron con esta información. Entonces, en realidad era una información de que la gente vinculada a estos servicios de seguridad y servicios de inteligencia tuvieron acceso a nivel mundial, ¿sí? Mm. Pero es información lógicamente propia de esos servicios vinculados a la seguridad. Qué bárbaro, ¿eh? Vos sabés que yo el otro día estaba averiguando por el tema de Venezuela y todo lo que está sucediendo en el Caribe con los buques y los destructores de los Estados Unidos. Y encontré información que me decía que, por ejemplo, hablando de, en este caso, del kilogramo de cocaína, para que tengamos una idea, si se produce, vamos a poner como ejemplo, no sé, Bolivia, Perú, Ecuador, cualquiera de los países de acá, te sale el kilo $800 y después llega hasta Brasil, digamos, ya pasa a $2.000, y si de ahí de Brasil, a través de San Pablo, de cualquier puerto, se va para el lado de Europa, se puede llegar a cobrar ese mismo kilo de droga que producirla salió $800, se puede llegar a cobrar hasta $50.000. Llegando por la parte, digamos, de África, todo lo que es la zona del Sahel, y de ahí para Europa. Sí, bueno, para si quieren bajarle un poquito el precio, bastaría con que abran cada una de las cajas de banana que mandan desde Ecuador, de la propia empresa del presidente Noboa, y ahí se van a encontrar de que el precio puede bajar sustancialmente porque es impactante el nivel de narcotráfico que ha tomado el gobierno ecuatoriano, que es quienes han financiado básicamente esas campañas. Entonces, intentan mostrar
una especie de creación de cárteles del narcotráfico, vincularlos con el gobierno venezolano, cuando es evidente que todo el flujo de drogas va por el Océano Pacífico, no por el Océano Atlántico. Prácticamente el 90%. Venezuela no tiene salida al Océano Pacífico. Entonces, bueno, aquellos países con los que el gobierno de los Estados Unidos tiene mayor relación son los principales de drogas hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay una guerra por el control en sí del narcotráfico, sino que hay una guerra por el control del dinero vinculado al narcotráfico, y si el gobierno de Estados Unidos no se pierde ningún negocio en el planeta Tierra, mucho menos se van a perder el que ellos consumen mayoritariamente. A ver, ya que estamos hablando de Venezuela y de Rusia, me interesó que me contás que vos estuviste por la zona de Lugansk, de Donetsk, territorio ya prácticamente ocupado al 100%, ¿no? Por el ejército ruso. ¿Qué es lo que observaste? Contanos tu versión de lo que sucede ahí. Bueno, justamente el presidente Putin lo volvió a mencionar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái el día de ayer, porque claro, cuando va pasando el tiempo se van olvidando, ¿no? las cosas, pero lo que pasó ahí básicamente es, en el año 2014, el gobierno de los Estados Unidos induce un golpe de Estado que se llamó el Euromaidán, para que el gobierno próximo que asumiera en Ucrania tomara distancia con Moscú. Y es más, si se acercara a la Unión Europea. Sí, bajo la promesa de que iban a ser parte de la Unión Europea y tal vez a la OTAN, ¿sí? En esas plazas de Kiev, bueno, se aglutinaban los jóvenes, ahí, a pesar de la carestía que había en ese momento en Ucrania, no faltaba nada, ¿sí? No faltaba ni el alimento, ni las drogas, ni la música, ni nada. Entonces también era como un lugar de fiesta en donde se les prometía a los jóvenes, que son los que después iban a ir a morir por la OTAN, que bueno, que un gobierno próximo podría acercarlos a ser ciudadanos europeos. Depuesto el presidente Yanukovych, asume el presidente Poroshenko y empieza con una impronta en la cual las provincias que todavía eran mayoritariamente rusoparlantes iban a tener una serie, vamos a decir, de sanciones en varios sentidos que las iban a marginar de alguna manera. De hecho, en ese momento el propio presidente dijo que los niños de Lugansk y de Donetsk se acostumbren a vivir en sótanos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? En el año 2014, la península de Crimea, que es una provincia, que es un oblast, dice: nosotros no reconocemos ese gobierno porque es parte de un golpe de Estado inducido por Estados Unidos. Nos declaramos república independiente. No pasan ni 24 horas que Moscú dice: ah, nosotros los reconocemos como república independiente. Paso siguiente, un referéndum rápido, y entonces vuelven a ser parte de la Federación Rusa. Todo Ucrania siempre fue parte de Rusia. O sea, yo tengo más años de vida que Ucrania como país independiente, ¿sí? Y tengo 51. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ahí tenés la provincia de Crimea, es la que está abajo de toda, pintada en naranja, exactamente. Y entonces, rápidamente incluso crean el puente, que es un puente impactante para conectar Que es el que la está península acá, de ¿no? Crimea Donde está con el cursor. la Rusia continental sin tener que pasar por el resto de Ucrania, que es una tremenda obra que también inauguró el presidente Putin. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, Lugansk y Donetsk dicen lo mismo. Ah, bueno, nosotros también somos repúblicas independientes. Viéndose en el espejo de Crimea. ¿Y qué hace Rusia? No las reconoce. Entonces la gente de ahí, que tenían pasaporte y documento ucraniano, pero corazón ruso, se empiezan a hacer una guerra de guerrillas con lo que tenían, pero con una escopeta mataconejos, para no reconocer al gobierno de Kiev, y Kiev los atacan militarmente. Estuvieron Claro, pero los solos. rusos sí reconocían a, digamos, los rusoparlantes de Lugansk y de Donetsk, y tenían cierto apoyo de contención militar estos Nada, habitantes. nada.
Estuvieron solos 8 años. Por eso, entre el 2014 y el 2022. Por eso, digamos, ellos en realidad tienen un enojo grande con Putin y con el Kremlin, porque ellos pensaron que los iban a reconocer como reconocieron a Crimea. Entonces, como ellos tomaron esa decisión de decir nosotros no vamos a aceptar que tenga un gobierno en Kiev que no les permita hablar ruso, que no permita a las instituciones más vinculadas a la cultura rusa que sigan trabajando, que puedan tener una vida vinculada a esos orígenes, bueno, empiezan a hacer una especie de guerra de defensa, pero en la cual son ejércitos populares. O sea, el mecánico agarra la escopeta que tiene en su casa, el otro, y así. Entonces, Es decir, la misma gente de Lugansk y de Donetsk son los que se peleaban con el propio ejército ucraniano y quedaban un poco aislados de la defensa rusa, que sí estaba absolutamente. en Crimea y era lo que ellos reclamaban. ¿Por qué no somos nosotros también como Crimea? Crimea, como ves ahí, geopolíticamente es un espacio, si se quiere, más importante. No, o sea, en Crimea fue la batalla de Sebastopol. Mm. Ahí murieron miles y miles de rusos en nombre de la Rusia soviética, no de Ucrania. Son ciudades realmente hermosas las que hay en Crimea. Y Lugansk y Donetsk son lugares importantes por su industria minera, por otras cosas, pero que no tienen la importancia geopolítica de Crimea. Entonces la gente se quedó sola y bueno, el gobierno de Kiev empezó a atacarlos no solamente militarmente con cañones, ante los cuales no tenían defensa, sino que incluso los atacaban con aviones. En la casa de gobierno de Lugansk fue bombardeada con aviones caza de guerra desde Kiev, ante lo cual, o sea, no había absolutamente ningún tipo de defensa y se burlaban tanto de que la gente, por ejemplo, en Lugansk estaba sola, que cuando hacen, les dicen, pero, che, ¿cómo nos van a bombardear con un avión de guerra si nosotros estamos acá solos? Y desde Kiev se burlaban y le decían, no, les deben haber explotado los aires acondicionados. En ese bombardeo murieron diputados, murieron senadores de Lugansk. Entonces, ellos perdieron más de 15.000 personas en esa defensa de sus territorios hasta el momento en que, ya con Zelensky como presidente, en un momento osan decir algo así como que, bueno, que Ucrania debía replantearse ya en ese momento ser parte de la OTAN y rever un acuerdo que había vinculado a la utilización de armas nucleares. Ahí cruzaron una línea roja de la que no hubo vuelta atrás y acto seguido, una semana después, el presidente Putin, ¿qué hace? Reconoce a las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk y, lógicamente, al reconocerlas, hacen alianzas y ahí sí le dan apoyo militar, que es lo que la gente comúnmente dice el inicio de la invasión rusa que empezó en el 2022, ¿sí? Claro, con el famoso referéndum que sí fue reconocido por Rusia, donde Lugansk y Donetsk se autorreconocen como rusos, digamos. Sí, que fue casi 2 años después, Claro. fue en el 2024. ¿El referéndum? Sí, 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 sí. Ah, mira, pensaba que más cerca del inicio de la guerra. No, Bueno, no, porque bien. no se lo dejaban hacer. O sea, la gente apenas, o sea, para que te des idea, o sea, a mí me tocó estar, yo estuve 3 veces, pero, o sea, la gente ni siquiera podía enterrar a sus muertos en Lugansk y en Donetsk. Entonces, donde moría una persona, la enterraban y tal vez la enterraban en el patio de su propia casa, porque la gente no podía ir al cementerio a enterrar a sus parientes. Entonces, a mí me tocó una etapa en la que ya Rusia recuperó la totalidad prácticamente de la República Popular de Lugansk y la gente empezaba a desenterrar a la gente que sabían ellos mismos que habían enterrado. Entonces era como una doble muerte. Todo el Mirá mundo vos. sabía si se murió tu hija, tu hermana, tu padre, dónde lo habías enterrado, pero aparte había que ir a desenterrarlo ahora porque estaban las condiciones para llevarlos a un cementerio que se hicieron una serie de cementerios especiales para eso. Todo esto yo lo cuento en un documental que se llama Tango de Libertad en Lugansk, así, muy, muy argentino el título, Tango de Libertad en Lugansk, donde compartimos, ¿no? Todas estas historias que se pueden ver ahí. Qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo estuviste en cada una de tus visitas en estas zonas, Seba?
Y en la primera como 2 meses casi, y las otras sí fueron un poco más cortas. Ajá, qué interesante. A ver, y contame, bueno, acá Lugansk y Donetsk ya sabemos, ahora sí reconocidos por Vladimir Putin como parte, digamos, de Rusia. Y toda esta zona que ya quedó bajo dominio ruso, que la vemos pintado de color durazno, y ahora que supuestamente tanto se habla de las negociaciones y todo, ¿vos qué visualizás de lo que está pasando o de lo que puede llegar a ocurrir en este próximo tiempo? ¿Ves una guerra de desgaste todavía muchos más años o interpretás que tal vez, no sé, la Unión Europea diga, bueno, hasta acá ayudamos, o van a dejar todo así, nadie va a decir, bueno, esto es de Ucrania y esto de Rusia, lo dejamos como viste? ¿Qué estás viendo? Hace falta un proceso. Primero, recordar que legalmente Zelensky ni siquiera es el presidente de Ucrania. El mandato de Zelensky terminó hace 1 año y medio Mm. aproximadamente y no llamaron a elecciones. Entonces, Ucrania está sin presidente hace más de 1 año. ¿Con quién vas a negociar vos realmente un proceso de paz si no hay una figura política que lo represente? Tenés un actor de cuarta con un mandato vencido. Eh, Algunos podrán decir, bueno, no estaban las condiciones para llamar a elecciones. No, lo que pasa es que si hay elecciones, pierde. Y podría venir un gobierno mucho más cercano a lo que es la afinidad natural que hay, porque, digamos, ucranianos y rusos no es que sean primos, son hermanos. La gran sorpresa que me llevé, te digo, Verónica, cuando fui allá, es que mucha gente allá me decía, esto es una guerra civil. O sea, nosotros somos Ucrania. Y es interesante porque siempre en los medios eh, de comunicación corporativos occidentales intentan mostrarlo, viste, como que fuera una cosa de divisiones ancestrales o algo por el estilo, y nada más alejado de eso. Ni Yo he siquiera estado la gente cerca. ni siquiera la gente de Kiev, yo veo que hay una zona más pro-europea. Decime si me estoy equivocando. Claro, lo que pasa es que hay que recordar una cosa, esa gente son pro-nazis, esa gente son pro-nazis. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Viene desde la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente en Ucrania, ¿sí? El principal líder político de ellos se llamó Stepan Bandera, que trabajaba con los nazis, ¿sí? Ujú. Así como Sí, con el nosotros tenemos ejército de Azov, ¿no? exactamente, la impronta esa viene de ahí. De hecho, cuando ellos empiezan a hacer esas marchas, levantan los carteles de Stepan Bandera, que era el principal activista pro-nazi en Ucrania, que se sentía parte de Europa en ese sentido. Por eso el motor ideológico del gobierno ucraniano es nazi. Y entonces, toda esa gente que dice somos europeos y no sé qué, es negar tu historia rusa, porque la historia rusa nace en Kiev, eso es muy interesante. La historia rusa nace en Kiev porque es ahí donde las primeras tribus vikingas se establecen, que son los rus, justamente, y se convierten al cristianismo, ¿sí? Abandonan sus religiones paganas, se convierten al cristianismo. Entonces, esa conjunción de rubios grandotes, cristianos, que es lo que hoy entendemos como un ruso promedio, nació Mm. en Kiev realmente. Y entonces existe digamos, en la capital sin duda una impronta pro-europea de tal vez una parte de la población, pero que no necesariamente representa los intereses mayoritarios del conjunto. Es como ¿En que a qué nosotros porcentaje ahora, a lo los argentinos, ubicarías? ¿cómo? ¿En qué porcentaje lo ubicarías, Sebas? Es difícil y yo creo que debe haber cambiado muchísimo. Andá, imaginarte a todos esos jóvenes que estaban saltando en la plaza del Euromaidán en el 2014 y que después los obligaron a ir al frente para defender los intereses de la OTAN. Es como si a nosotros nos preguntaran ahora, bueno, pero ¿qué porcentaje de los argentinos defiende la ideología y la política de Milei? Bueno, seguramente ha cambiado, afortunadamente, desde que lo votó mucha gente, hasta este momento. Imagínate si hubiéramos tenido una guerra en el medio donde hubiéramos perdido la mitad del territorio. Bueno, yo creo que hoy no están llamando a elecciones, donde sería el punto básico de todo esto, porque saben que la gran mayoría de la gente iría en contra
de ese proyecto político financiado por Estados Unidos y por sobre todas las cosas por el Partido Demócrata, hay que decir. Ujú. Qué interesante, la verdad, todo lo que me estás contando. Bueno, voy a cambiar de tema, pero me quedaría hablando de cómo fue tu experiencia allá. Y a ver, la última que te hago. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estas visitas? Que vos ibas con una teoría, ponele, y dijiste, uy, mirá, no era como pensaba. No, son experiencias duras, o sea, es la guerra. Yo lo que sí te puedo decir es que del lado ruso, ellos quisieran que esto termine en el sentido de que sufren mucho las muertes de los jóvenes ucranianos. Realmente, los rusos sufren mucho las muertes de los jóvenes ucranianos. No así de los mercenarios de otros países que van a pelear para defender los intereses de la OTAN en Ucrania. Y en cambio me he encontrado eh, de parte de los ucranianos que eran parte de esos grupos que te mencionaba antes, pronazis y demás, un ensañamiento y un disfrute de la muerte en sí mismo, ¿sí? Y entonces me ha tocado ver, no sé, como ataques incluso a cuerpos de soldados rusos ya fallecidos para dejar mensajes políticos a través de un cuerpo inerte, ¿sí? Eso solamente lo vi del lado ucraniano, solamente. Y del otro lado vi una concepción absolutamente más humanista en la defensa de su propio territorio, porque no te olvides que, en definitiva, ellos son los nietos de las personas que murieron defendiendo a Rusia de los nazis. O sea, el país del mundo que perdió más personas en lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. O sea, Eso. murieron más de 20 millones de rusos para defender su territorio. ¿De quién? De los nazis, de la invasión de Hitler. Y otra vez aparecen del mismo lugar, desde Europa, otros tipos con un uniforme parecido, blandiendo una esvástica nazi, como el Pravi Sector, el Aidar, el Azov, queriendo quedarse con sus espacios, con sus territorios y con su cultura. Entonces, esos rusos, más allá de que culturalmente o tuvieron un pasaporte todavía ucraniano, entienden de que son los nietos de los que defendieron y dieron la vida por defender esos mismos lugares, esas mismas ciudades. Sí, sí. Entonces, eso es algo que en Occidente no se entiende demasiado, pero que en una ecuación de una guerra termina tal vez volcando el resultado militar hacia un factor moral, ¿sí? De lo que es un enfrentamiento militar. Ujú. Por eso Vladimir Putin hablaba tanto de la desnazificación, ¿no? Cuando trataba de explicar el nacimiento de este conflicto. Me gustaría preguntarte, Seba, primero agradecerte de nuevo porque me encanta todo lo que nos estás contando. Es un placer escucharte y a la gente le digo que lo pueden seguir. Ahí está todo el tiempo en el graph dataurgente.com y también voy a buscar ahora tu canal de YouTube si alguno de los criteriosos me lo pasa por este, por el WhatsApp, así lo ponemos también acá y lo pongo yo, lo comparto en el chat. ¿Vos por qué pensás que, sabés que no he escuchado mucho, no sé, tal vez vos lo escuchaste, a Vladimir Putin hablar de lo que pasa en el conflicto entre Israel y Gaza? Y me tiene un poco desorientada esta situación. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no hay declaraciones públicas en repudio, ¿no? A Netanyahu por parte de Vladimir Putin? Bueno, es un tema duro que nos cuesta mucho. Primero decirte que desde mi punto de vista no hay conflicto, hay una ocupación eh, y no es entre Israel y Gaza, sino que es entre el pueblo palestino y el ente israelí, el ente sionista. Hay un ocupante, hay un ocupado, hay un agresor y hay un agredido. Y en este sentido cobra sentido este concepto de genocidio y no de guerra. Así como los rusos de Lugansk y de Donetsk no tenían con qué defenderse, los palestinos nunca pudieron acceder a tener su propio ejército porque pasaron de la ocupación turca a la ocupación británica a la ocupación israelí.
y las consecuencias de eso lo estamos viendo en este momento. El tema es que dentro de la propia Federación Rusa hay un lobby sionista tremendamente grande, tremendamente grande. Así como lo tenemos también en la Y hay República muchos rusos Argentina. también viviendo en Israel, ¿no? Algunos decían que Vladimir Putin quería defender esa comunidad rusa, pero proseguí, por favor. No, es que el propio Netanyahu, que su apellido real es Mileikovsky, igual que el presidente de Argentina, los dos son Mileikovsky. Mileikovsky, el primer ministro de Israel, que se hace llamar Netanyahu, que es un apellido inventado, él bromeaba diciendo, en nuestro gabinete no hay nadie que no sepa hablar ruso. ¿Sí? Es la estructura Hazara Ashkenazí, que es la que puso a Milei en el poder, que no tienen presencia solamente en la República Argentina. Ellos han sabido llevar adelante proyectos de acumulación de poder político y Rusia no es la excepción. No por nada esos grandes flujos migratorios que intentaron traer artificialmente en el siglo XIX eran todos de nacionalidad rusa. ¿Sí? Por eso Argentina es el único país del mundo, no sé, ahora una gente le da una connotación negativa, no sé qué, de que ruso es sinónimo de judío. No, eso no pasa en ningún país del mundo. Yo cuando le cuento eso a un ruso se ríe y me dice, ¿pero por qué? Bueno, porque hubo un flujo artificial, pero que llegó a la República Argentina a través de un proyecto político que llevó adelante el barón Mauricio Hirsch para traer población rusa judía a la República Argentina buscando proyectos de autonomía. ¿Sí? Por eso, en el primer libro de Theodor Herz, que es el ABC de la estructura de la colonización sobre Palestina, ellos tienen un capítulo donde discuten eso, que se llama justamente Palestina o Argentina. ¿Dónde instalar el Estado judío? ¿Palestina o Argentina? Y en este sentido, hay que entender que toda esa estructura tiene muchísima vinculación con la antigua Rusia de los Zares, con la Rusia soviética, sobre todo en ese proceso intelectual, hay que decirlo. Cuando vemos la religión que profesaban anteriormente, porque bueno, los comunistas no tienen religión, se supone, pero los grandes teóricos vemos que tienen o son parte de la cultura judía, por ponerlo en esos términos. Y eso se mantiene dentro de la Federación Rusa. Entonces, Putin, de alguna manera, creo que tiene una serie de condicionamientos en ese sentido, y cada vez que habla de ayudar de alguna manera al pueblo palestino, dice, nosotros estamos en condiciones de mandar una ayuda humanitaria que vamos a coordinar con el gobierno de Israel. Bueno, si vas a decir eso, mejor no digas absolutamente nada, ¿no? Porque ¿cómo vas a pensar de que vos podés mandar una ayuda a través del que le está cortando el agua y los alimentos a los niños palestinos en este mismo momento en que estamos hablando? Y entonces, para quienes ponen a Putin en un lugar pseudo romántico, esto duele, pero es parte de la realidad. ¿Pensás que es por este pasado o ya sé, a ver, mirá la preguntonta que te voy a hacer, pero bueno, la única pregunta tonta dicen es la que no se hace. Si no fuese por esto que nos acabas de contar, ¿Vladimir Putin estaría más del lado de los palestinos? Si no fuese Bueno, Israel, vamos a hacerlo así, si no fuese Israel el que está del otro lado. Es contrafáctico. A ver, si Putin tuviera una impronta antisionista, tendría muchos más problemas para mantenerse en el poder. Eso tenerlo por seguro. Entonces, no critica, mantiene una distancia prudente con Israel, y al mismo tiempo quiero decirte que la propia población rusa, este tema sale mucho allá, yo viajo cada vez que puedo a Rusia, y cuando sale este tema, los rusos dicen, bueno, pará, dice, nosotros no podemos ir a defender a cada pueblo que esté en problemas en el mundo. Dicen, para eso ellos son parte del mundo árabe, islámico, y tienen una parte del mundo que es parte de esa etnicidad, de esa cultura y de esa religión. Entonces, ahí también a veces yo creo que pasa eso, ¿no? Hay una tendencia a romantizar las etapas incluso soviéticas y demás con una concepción humanista del mundo, pero ellos en realidad están preocupados por generar las mejores condiciones de vida
para su propia población en un marco de respeto con los demás países del mundo, cosa que Estados Unidos nunca ha tenido. Entonces, eso ya es bastante, vamos a decirlo en esos términos, pero lo cierto es que esa es una pelea que yo podría asegurarte que Putin no está interesado en dar, porque mantener quietas las aguas de la política interna de Rusia no es poco. Y hay, lógicamente, factores que pueden llegar a desestabilizarla, sobre todo teniendo en cuenta que es el país más grande del mundo. Mirá que mientras me estabas hablando, entonces me quedé pensando, me empezaron a caer algunas fichas de lo que sucedió con Irán en esta guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Y ahí empecé a entender un poco qué papel juega Rusia con Irán, qué se supone lo provee de material, está justo ahí también todo lo que tiene que ver con la central nuclear rusa, ¿no? Dentro del territorio iraní. Y yo pensaba entonces preguntarte, eh, entonces tal vez Irán no siguió adelante con el ataque a Israel a pedido de los rusos. Bueno, sería difícil saberlo, pero Irán, yo, mi interpretación es que salió tremendamente victorioso. Recordemos la Claro, pero secuencia. pienso yo que podría haber seguido porque realmente tenía Israel contra la espada y la pared, daría la sensación, porque tampoco vamos a caer. Eh, Sí, ¿Por qué frenó la situación esta? ¿Ver? lo que pasa es que, a ver, recordemos de que Israel es un proyecto occidental en Asia, ¿sí? Entonces, Israel está mantenido artificialmente por Estados Unidos. Israel es el portaaviones militar de Occidente en esa parte del mundo para controlar y buscar el mayor beneficio vinculado a lo que puede llegar a ser la búsqueda de hidrocarburos, ¿no? de petróleo. Por eso no se pelean con ninguna de las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, con Kuwait, con Bahrein, con Qatar, porque son proyectos occidentales ellos también. Por eso esos árabes de las monarquías no defienden a los palestinos, en definitiva. Si vos me preguntás a mí todo lo que veíamos, ¿no? Que los misiles iraníes penetraban ese supuesto escudo de hierro que terminó siendo como una coladera de fideos sin mayores problemas y lo detuvieron ahí es porque sabían de que en el contexto en que Irán no tiene bomba atómica y que Israel tiene más de 200 bombas atómicas, Estados Unidos mucho más, si existía un avance, digamos, orientado hacia una victoria militar de Irán sobre la Palestina ocupada, léase Israel, la amenaza nuclear estaba. Y en ese sentido, así como Rusia tiene que tomar acciones para beneficio de sus propios habitantes, Irán hizo absolutamente lo mismo. O sea, muchos dicen, ¿por qué Irán no siguió un poquito más y hubiera liberado al pueblo palestino? Bueno, ojalá no hubiera pasado algo así, pero lo cierto es que el margen de Irán también tiene limitaciones en el campo geopolítico y si bien tiene una serie de aliados importantes, que son los países de los BRICS, los países que se acaban de reunir ahora, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual también es parte, eso no significa de que se van a unificar de una manera tan estructurada como lo hace la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial. Estas organizaciones no occidentales son relativamente jóvenes y están en ese proceso de llevar adelante ejercicios militares conjuntos, acuerdos de cooperación militar, pero que eso no significa necesariamente de que vayan a responder militarmente. Los misiles Sahel iraníes fueron muy importantes para el ejército ruso en el enfrentamiento con la OTAN. Por eso Rusia en todo momento, incluso China, desde el campo discursivo, que no es poco, el campo discursivo es muy importante, eh, discursivo diplomático, eh, criticaron y le dieron una connotación absolutamente negativa a estos ataques israelíes, que fueron los primeros que atacaron a la República Islámica. Recordémoslo, lo de Irán fue una respuesta militar.
Sí. Entonces, yo creo que las cuentas que se hacen en cada uno de los países son en el beneficio de su propia población y eso es la política real que nos toca vivir en este tiempo. Ujú. Qué interesante. Bueno, acá les dejo el mapa porque siempre que hablamos de geopolítica, lo mejor es tener un mapa a mano. ¿Qué países de la región suponés, Seba, y si no sabés, me decís, Vero, no sé, son antisionistas? Tal vez Irán, mira la pregunta que te hago, pero, o estimás vos, mira, creo que acá, no sé, Yemen. Sí, bueno, vamos a pensar en los gobiernos o en grupos de resistencia, ¿sí? Porque discursivamente Turquía es antisionista, pero después Erdogan hace vínculos con Israel. Sí. Discursivamente las monarquías del Golfo, Qatar, el, el, el emir Al-Thani de Qatar discursivamente es un gran antisionista, pero eso no se condice con la realidad. ¿Cuáles han sido los grupos o gobiernos que se han mantenido de una manera absolutamente definida en contra del gobierno de Israel desde su creación, que tampoco es tanto, ¿sí? O sea, Israel tiene menos de 80 años todavía, porque hay gente que lo confunde con historias milenarias también, no, no, o sea, hay palestinos que tienen más vida, personas que tienen más de 80 años, que tienen más vida que la creación de ese propio Frankenstein occidental que se llama Israel. Mm. Y entonces, ¿quiénes han sido? Bueno, Irán, desde el principio de su proceso revolucionario, en 1979, desde la asunción del Ayatollah Khomeini, en la continuidad del Ayatollah Khamenei actualmente, ellos nunca han reconocido al gobierno israelí. No lo mencionan de esa manera. No lo reconocen ni siquiera en el campo deportivo, para que te des una idea. ¿Qué significa esto? Si un atleta olímpico de Irán, por una llave, le toca competir contra uno de Israel, abandona porque sería un reconocimiento de ese país, ¿sí? De ese gobierno, en el campo deportivo. Ni siquiera en eso. Irán fue el gobierno que nunca traicionó la postura de no reconocer al gobierno de Israel. Eh, ¿Quién nos queda? Yemen en esta, vamos a decir, en este contexto actual de este Mm. movimiento político, que es el movimiento de resistencia Ansarolá, que tomó la capital y la gran parte del país de Yemen desde hace prácticamente 8 años, pero el anterior presidente, el presidente fugitivo Mansur Hadi, no tenía ningún problema en tener vínculos directos con Israel a través de Arabia Saudita, porque en definitiva Mansur Hadi era un súbdito de Arabia Saudita y eso significa ser un súbdito de Israel. En el Líbano, el Y movimiento no de nos resistencia. olvidemos que mataron al primer ministro, ¿no? En Sanaa, en la capital de Yemen, esta última semana. Absolutamente, sí, bueno, eh, ahí hay que reconocer, ¿no? La efectividad para asesinar que tienen los servicios de inteligencia israelíes eh, de infiltrar, ¿no? Con su propia gente que tienen ya desplegada en todos los países, incluido en Irán, incluido Yemen, que dan información específica porque están dentro de las instituciones de esos países, ¿sí? Están dentro de Sí, las instituciones sí, de esos claro. países. Sí, por eso es condenable que cuando dicen, no, nosotros atacamos en la franja de Gaza porque se esconden, no tienen esa actitud en la franja de Gaza, pero sí la tuvieron con Hezbollah en el Líbano y sí la tuvieron, por ejemplo, con el primer ministro en Yemen, ¿no? Fíjate qué selectivos que son para usar o no la inteligencia. Sí, bueno, lo que pasa también es que hemos empezado a naturalizar, lamentablemente, esos magnicidios. Por eso, en las estructuras de televisión corporativa en Argentina y en otros países también, pero Argentina por sobre todas las cosas, le obligan a los periodistas a decir, cada vez que menciones a Hamas, que es el movimiento político que ganó las elecciones en la Franja de Gaza, que tienen un brazo armado vinculado a la resistencia del pueblo palestino, les obligan a decir, vos tenés que decir Hamas terrorista. Entonces, esa estructura es la que en definitiva va condicionando y justificando el genocidio contra el pueblo palestino, porque a la Sí. hora que permean a través de la televisión, bueno, en la mayoría de las mentes occidentales ven a ese niño palestino como distante, árabe, musulmán, de otra
galaxia prácticamente, Futuro terrorista. como si eso fuera posible. ¿Cómo puede un movimiento de liberación ser un grupo terrorista cuando en realidad terrorista es el que invade? Preguntarle a un Y niño palestino, ¿qué le de da más todas, terror? de todas maneras, Seba, me da la sensación que la guerra comunicacional la tienen ampliamente perdida, ¿no? El sionismo, ampliamente. Algo que me sorprende, pero es increíble. Uno ve las manifestaciones en cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta que toda la estructura del aparato mediático está bajo el poder de los intereses del sionismo, es increíble lo que está pasando a nivel mundial. Que los representantes y los líderes y los políticos sigan haciendo de cuenta, ¿no? Están ahí como si no estuviesen viendo nada, es otra historia, pero la gente no, la gente está muy activa en ese sentido. Lo que pasa es que hay un nivel de censura importante todavía. Yo, por ejemplo, fui el sábado a la marcha que hubo acá en Buenos Aires. Mm, Son miles de personas apoyando la causa palestina, identificando la presencia del sionismo en la República Argentina, y no solamente no están los medios corporativos abiertamente prosionistas, como es TN, Crónica, la eh, nación, todos, La Nación Más, el canal de todo, Macri, sí. ese Sí. y demás, sino que tampoco está C5N, ¿eh? Tampoco está la nota que va a salir en página 12, mostrando que son miles de personas. Y para empeorarla un poco, lo que hacen es, un policía empuja a una persona, detienen a alguien un ratito y hacen que esa sea la noticia. Sí. Entonces, yo creo que tiene una estructura en la que ellos gastan prácticamente igual en la estructura comunicativa que en la estructura militar. Está bastante parejo lo que invierten. Lo que pasa es que cuando el nivel de censura es tan grande, bueno, se van agriendo enormes grietas donde a la gente de golpe no les suena, ¿sí? Y mucha gente a partir de empezar a ver las imágenes de lo que esa sociedad israelí le está haciendo padecer al pueblo palestino, porque no es Netanyahu, Verónica, ¿eh? No es Netanyahu. Los israelíes eligieron a Netanyahu 5 veces. Sí, sí, No totalmente. se He trata visto de que videos Netanyahu sea un de heredero. niños, adolescentes, jóvenes y adultos, donde literalmente están muy de acuerdo en asesinar a los niños en la Franja de Gaza, ciudadanos, ¿eh? Y no Y, uno o y, dos, lo he compartido acá en mi canal. Es y si impresionante. no, vos te podés ir de ahí. O sea, si vos no sos parte de ese proyecto político, vos te podés ir de ahí. Pero en este contexto, un profesor universitario, un empleado del banco, cualquier persona que viva de un sueldo de Israel es parte de ese genocidio. No hay manera de salir de eso. Por eso ha habido grandes intelectuales como Ilan Papé y muchos otros de que han dicho, nosotros acá no queremos y no podemos vivir más porque esta estructura es una estructura genocida. Y lo han declarado esto desde hace muchísimo tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos pseudoanalistas que intentan buscar en la figura de Netanyahu como el origen de todos los males. Claro, sí, sí, sí. Netanyahu es el perfecto representante de la sociedad israelí. Y eso incluye a lo que le quieran llegar a decir Partido Comunista Israelí, que me da risa, los partidos de izquierda, de derecha, es todo lo mismo. Son todos partes de una estructura de ocupación genocida que tiene diferentes caras y que intentan tratar de excusarse ellos mismos para seguir teniendo los beneficios de quedarse con el territorio, con la cultura, porque le roban hasta la comida, ¿no? Hasta la manera de cocinar. Y bueno, en ese proceso, lógicamente, habrá en algún momento una estructura de la historia revisionista que pondrá las cosas en su lugar. Esta es la página de Sebastián. Data Urgente, la encuentran en YouTube, así de fácil, @Data Urgente, genial, fenomenal, porque es súper fácil. Y ya la estoy compartiendo en el chat en vivo, así que los que están en vivo pueden hacer clic y se guardan el canal para después visitarlo y suscribirse, ¿eh? Mira, ahí ya me acabo de Gracias. suscribir. Este, a ver, me gustaría que hablemos un poco de, a ver, pero cortito, ¿no? Jamás ha sido financiado por Israel, ¿no? ¿Qué papel cumple Jamás en toda esta historia, Seba? Bueno, eso es algo que dijo Netanyahu, ¿sí? Que ellos mismos financiaron a Hamas.
¿De qué manera? Supuestamente a través de Qatar. Dicho esto, yo sí creo y me gusta pensar que hay un proceso de resistencia que puede tener una fase armada ante un proceso de colonización. Pongámoslos en nuestros propios términos. Este mes que acaba de pasar, de agosto, el 12 de agosto, si no me equivoco el día, nosotros recordamos aquel día en que los vecinos de Buenos Aires le tiraron agua caliente, palos, piedras, lo que pudieron a los ingleses en 1806 y 1807. ¿Sí? Entonces vos tenés ahí gente tirándole piedras a un ejército organizado. ¿Eran terroristas? Bueno, pensémoslo. Si los palestinos tienen alguna manera de ser terroristas por enfrentar desde la sociedad civil a un ejército organizado que viene a ocuparlos, nuestras grandes reivindicaciones políticas son terroristas también. En las Islas Malvinas, cuando el cagón de Pinedo y otros que no le dieron batalla a los ingleses en 1833 se fueron, el gaucho Rivero se quedó con unos cuantos paisanos y no se volvieron. Y ellos en el interior de las islas, cada vez que pudieron, achuraban a un inglés con el facón que tenían. Y así estuvieron bastante tiempo. No era uno solo, eran varios. Nosotros lo tenemos en el billete de 50 pesos. Poco vale, ¿no? Pero ahí está. Pará, entonces, ¿el gaucho Rivera era un terrorista? Entonces, Entiendo lo que me decís, nacen como una necesidad, nace como una resistencia. Al día de hoy, ¿te parece que realmente juegan a favor de los palestinos o tenés alguna duda? yo creo que lo que vos decías al principio, si Israel financió algún tipo de resistencia, para mí, por lo menos en este momento, es imposible comprobarlo. Lo que sí es cierto, que la historia nos demuestra de que Occidente utiliza acciones terroristas, eh, tal vez no es la palabra, acciones militares, vamos a ponerlo en esos términos, para justificar genocidios. Y lo vemos en la historia. Ellos dicen, Estados Unidos, por ejemplo, que le tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki como una especie de justificación porque Japón bombardeó Pearl Harbor en Hawái. ¿Habrá Estados Unidos realmente estado bajo el conocimiento de que venían esos aviones japoneses o no? ¿Y lo habrán dejado para que tengan una justificación para tirar sus bombas nucleares? Porque no se animaron a tirárselas a Hitler, que hubiera sido más lógico si era su enemigo, porque ahí había europeos rubios. Sí, es más fácil tirárselas a Japón. Claro, La parecido al historia nos 7 de demuestra de que octubre, ese ¿no? tipo de Con acciones Israel. buscan después generar otras cosas. Entonces, cuando pensamos en el 23 de octubre, no, el 7 de No, octubre del el 7 de 2023, octubre, el 7 de octubre. el 7 de octubre del 2023, es como que Israel justifica este genocidio actual basado en ese día. Ahora, yo creo que todo movimiento de liberación, incluso está en la Carta de las Naciones Unidas, puede llevar adelante una lucha armada en pos de defender sus propias vidas. El tema es que cuando vemos el nivel de acciones de los servicios de inteligencia israelíes, no podemos no poner sobre la mesa de análisis la posibilidad de que los hayan estado esperando para filmar ese tipo de cosas, para justificar el genocidio que ya tenían planificado hacer después. Eso no significa que los combatientes de Hamas en ese momento lo hayan hecho pensando una o determinada otra cosa, porque los rehenes fueron parte de la realidad. Y en otro momento hubo un intercambio de rehenes entre el grupo Hezbollah e Israel que terminó siendo beneficioso porque recordemos que hay muchos más palestinos, ¿sí?, secuestrados en cárceles israelíes que israelíes presos o retenidos de Hamas. Hay miles de palestinos en las cárceles de Israel sin un marco Sí, claro, jurídico, sí. porque Por es eso un los intercambios son a un uno, margen de 10 unos por israelíes 100, contra unos por 500 200, porque palestinos. Sí, sí, Israel, sí. o sea, puede salir a cazar cada noche. Se meten en un barrio, meten presos a 200 personas, niños, niñas, cualquiera. Hay menores en las cárceles israelíes. Mm. Y dice, bueno, acá tomá estos 200 y devolveme aquel. El Y tema es Sebas, que
Perdón, porque no, ya se me está acabando el tiempo, entonces me empiezo a Sí. apurar para quitarte la mayor cantidad de información. Cuando dicen, viste que hay algunos que anticipan que el Estado de Israel llega a su fin, ¿cómo visualizas esto? Porque algunos dicen, no, no es que se va a terminar, ¿qué es entonces a lo que se refieren si es que esta es una posibilidad, ¿no? Bueno, es interesante. Yo realmente no le veo futuro al Estado israelí. O sea, cuando lo vemos en términos reales, no debería haber espacio, por ejemplo, en las Naciones Unidas para un ente paria como ese. Vos pensás que el apartheid sudafricano fue mucho más suave que esto. Y el mundo no tenía vínculos con la Sudáfrica del apartheid hasta que asumió Nelson Mandela. Yo creo que la continuidad o no de ese estado de ocupación depende de el resto de los países del mundo. A mí me cuesta pensar de que haya nuevas generaciones que quieran ser parte de un genocidio. El problema es que ellos los van adoctrinando desde tan chiquitos en las escuelas con ese odio hacia el palestino, planes de estudio que también se dictan aquí en la República Argentina. Por eso los jóvenes crecen queriendo ser, en muchos casos, un soldado israelí. O sea, nacen en Argentina y quieren ser un soldado israelí, ir a matar palestinos porque después tienen una serie de beneficios durante toda su vida. ¿Sí? Esto es parte de una estructura que también está aquí presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que Israel no tiene ningún tipo de futuro. Y lo que vimos en el pasado enfrentamiento entre Irán e Israel, creo que fue una prueba de eso. En el momento en que los países del mundo árabe tengan gobiernos, que los pueblos del mundo árabe tengan gobiernos que los representen, Israel ahí sí que no va a tener ningún tipo de futuro. Recordemos que esos países siguen viviendo con monarquías autoritarias que no permiten la libre expresión de los pueblos, que se empieza a ver en las canchas de fútbol, en Marruecos, en las canchas de fútbol, en Egipto, pero que no puede manifestarse en las calles, ni de Jordania, ni de ningún lugar, porque los vínculos entre el ente israelí y las monarquías árabes occidentales todavía es muy fluido. Ahora, en el momento en que se levanten esos pueblos árabes, yo quiero ver realmente si 7 millones de israelíes que están ahí pueden enfrentarse a más de 200 millones de árabes que hay en esa parte del mundo. Sí, que encima los rodean. Acá me pregunta Rodrigo, ¿cómo le quitas poder al sionismo que tenemos acá? Yo pienso que es haciendo, por ejemplo, este tipo de programas, informando. ¿Vos qué opinás, Eva? Sí, yo creo que hay que perder el temor. Ellos tienen una estructura que, bueno, está firmada desde el gobierno de Alberto Fernández, en el cual cualquier persona que critique al Estado de Israel, que critique al sionismo, puede ser considerada antisemita. ¿Sí? Eso lo aprobó el entonces canciller Felipe Solá para tratar de amedrentarnos a los comunicadores, a los académicos, que también soy docente de la Facultad de Periodismo de La Plata. Eh, y bueno, lo que ellos se olvidan es que habemos muchas personas que tenemos amor por nuestro país y que esas amenazas en nuestro propio territorio nunca nos van a llegar a amedrentar o a generar lo que ellos están esperando sobre nosotros. Entonces, empezar a alzar la voz, acompañar las manifestaciones por Palestina que hay, evidenciar que lo que está pasando ahora en esta trama de corrupción es simplemente la visibilización de las estructuras de poder sionistas en la República Argentina que a través de una farmacéutica dejaban a nuestros niños, ¿sí? Dejaban a nuestros niños y niñas con capacidades diferentes sin poder acceder a esos programas. Lo mismo que los sionistas están dispuestos a hacerles a los niños palestinos, están dispuestos a hacerle también a los niños de la República Argentina. Y si no lo hacemos por nosotros mismos, tenemos que hacerlo por las próximas generaciones de nuestros compatriotas. Qué interesante escucharte, Seba, y gracias a Daniel que me facilitó contactarte y hacer toda la gestión para esta entrevista, así que gracias, Dani, te pasaste. ¿Te puedo hacer una última pregunta sobre Venezuela? ¿Cómo estás con el tiempo? Ya estás Sí, ahí, estamos ¿eh? bien. Sí. Ah, sí. Me da la sensación que Venezuela está en un laberinto sin salida, porque si yo si yo fuese venezolana, no sé si quisiera seguir estando con
con Maduro al poder, pero tampoco quisiera la oposición que es absolutamente entreguista, ¿no? A los intereses extranjeros. ¿Qué visualizás si de esta situación en Venezuela? Se habla de, bueno, no sé qué cantidad de venezolanos quisieran que realmente Estados Unidos finalmente intervenga el país y cuál es, dame tu opinión de todo este enredo. Sí, bueno, esa postura es de María Corina Machado, ¿sí? La líder de la oposición que está pidiendo una invasión militar sobre su propio país. Ahí estamos viendo algunos de los buques que supuestamente están en el Mar Caribe. Este estaba en el canal de Panamá, pero seguramente va para allá. Bueno, se habla también de la presencia de un submarino nuclear estadounidense. Hay que recordar que durante el gobierno de Chávez y hasta el momento en que empezaron las sanciones durante el gobierno de Obama, que declararon a Venezuela una amenaza hemisférica o algún disparate como ese, Venezuela era el país de mayor crecimiento económico de Occidente, ¿sí? A base de su petróleo, sí, bueno, pero lo tienen, pero lo tienen. Es como que a nosotros nos dijeran, ustedes hacen muy buenos negocios con el campo porque tienen el campo. Bueno, sí, lo tenemos. Sí, vendemos hoja, vendemos carne. Es lo que nuestra geografía nos dio. Venezuela tiene ese petróleo y lo empezaron a usar con una empresa nacional en pos de los intereses de su propia población. Empezaron una serie de sanciones económicas en las cuales Venezuela se quedó sin el 99% de sus ingresos. Durante años, 99% de sus ingresos. Eso generó ese éxodo que vemos acá en cualquier ciudad argentina, que hay tantos jóvenes venezolanos buscando oportunidades, pero esa es la raíz de todo esto. O sea, como Venezuela es un proyecto político de base popular autosuficiente, lo que está sufriendo es un ataque brutal por parte de los Estados Unidos, que también lo atacaron comercialmente, incluso durante la pandemia, con los medicamentos, para que los venezolanos se murieran, literalmente. Esto le ha creado una serie de, yo creo, de visiones a los venezolanos en la defensa de su territorio, de los cuales no se ven tan seguido en América Latina. Y entonces Estados Unidos está haciendo una serie de movimientos propios de otra etapa de las guerras, porque si tienen 5.000 marines que ellos amenazan con bajar en las costas de Venezuela, yo te aseguro, Verónica, que les va a ir muy mal, pero tremendamente mal. Si eso es lo que tienen para ofrecer 5.000 marines en las costas de Venezuela, les va a ir muy mal. ¿Por qué? Y en ¿Por ese, los vínculos de Venezuela con Rusia y China o por el entre mismo... otros, sí, sí, obviamente. O sea, Venezuela tiene vínculos y tratados en defensa con estos dos países, con Irán también. Y con Irán, sí, sí. Con Irán también. Tienen vínculos muy, muy estrechos. Entonces, Venezuela no está solo. El hecho de que Sudamérica o parte de América Latina haya dejado solo al gobierno de Venezuela, incluso el propio gobierno de Brasil, de Lula, que votó en contra de la incorporación de Venezuela a los BRICS, que fue algo de lo que todavía seguimos hablando a fin del año pasado, eso no significa de que Venezuela esté sola en el campo geopolítico. Desde las grandes esferas, como la que se está dando ahora en el Congreso de Cooperación de Shanghái, en China, el mayor aliado latinoamericano es Venezuela. Es así. ¿Por qué? Por los propios intereses de ellos, que les interesa tener un socio que defienda sus propios hidrocarburos. Y lo hacen por ellos, pero también lo hacen por sus propias generaciones. Estados Unidos siente de que el petróleo de Venezuela les pertenece a ellos y bueno, hay que ver realmente hasta dónde están dispuestos a llevar adelante estas amenazas porque también la población de los Estados Unidos ha madurado. Y en cuanto Estados Unidos empezó a bombardear a Irán, las manifestaciones en muchísimas ciudades estadounidenses contra Trump se hicieron sonar muy fuerte. Si Trump se atreve a atacar a Venezuela, tal vez es su propio gobierno el que puede llegar a poner en riesgo, porque hacen cosas tan ridículas como ofrecer, no sé si 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, dicen disparates así, cuando Maduro se reúne todas las semanas con los emisarios del gobierno de los Estados Unidos. Porque la empresa Chevron de Estados Unidos volvió a comprar petróleo venezolano. La empresa Chevron de Estados Unidos
volvió a comprar petróleo venezolano ahora Es durante el más, el gobierno. gobierno de Trump arrancó con un nuevo contrato con el petróleo venezolano, después con todo esto que nos estamos... Y ya la última, Seba, este, si yo me imagino, ¿no? Si yo fuese venezolana, mira, siempre te voy a tirar estas preguntas como para... Pero son importantes realmente estas preguntas porque tienen que ver con tratar de ponerse en los zapatos de otros, ¿no? Y más allá de las culpas y de las responsabilidades, siendo un ciudadano del mundo, ves que no progresas en lo económico, que no tenés seguridad, porque muchos de los venezolanos que se fueron por la falta de seguridad, no tanto por la economía, Ah, pensé que me sino hablabas de por Argentina. también, ponele, sí, ponele. Y, llega un momento en el que sentís que estás tan mal que preferís la injerencia de un país extranjero. ¿Puede estar pasando eso en mayor medida que antes con el pueblo venezolano, que por ahí antes no era impensado y tal vez ahora logró calar esta situación, pero no por una cuestión de políticos, sino por una cuestión de necesidad del día a día? No llego, no llego a fin de mes, no me desarrollo, me mato trabajando, no tengo nada. ¿Cómo lo visualizas? Yo no lo veo. Viajo bastante seguido a Venezuela. Yo te digo, en Venezuela no veo niños comiendo de la basura como en Buenos Aires todos los días. Pero ni uno, ¿eh? Ni uno. Eh, Seguramente Venezuela ha tenido otros momentos más prósperos, por decirlo en esos términos. Pero lo cierto es que de un tiempo para acá, la propia oposición se ha dado cuenta de que lo mejor que pueden llegar a hacer es tener un proyecto propio de país. Alguien que promueva una invasión militar sobre su propio país, no importa en qué condiciones, bueno, obviamente es un agente extranjero. Sí, Mirá claro. si yo, que estoy en las antípodas del gobierno de Milei, que nos ataca a los periodistas, que no tengo un solo punto en común con él. O sea, yo vengo de trabajar ahora 2 semanas en la provincia de Tierra del Fuego y hay un radar inglés que está plantado ahí, está instalando una base yanqui en la ciudad de Ushuaia, está desfinanciando las fábricas de Río Grande para que la gente se tenga que ir de la provincia de Tierra del Fuego para llevar adelante un proyecto de balcanización en la República Argentina y entregar la provincia de Tierra del Fuego, de la cual su base son las propias Islas Malvinas. En ningún momento yo creería que la solución a ese gobierno de Milei es una invasión militar de quien podría llegar a ser eh, un país antagónico a esos intereses, sea cual sea. Sí, concuerdo. Entonces, yo no creo que justifique bajo ningún punto de vista, pero sí entiendo de que hay partes de la oposición, encabezadas por María Corina Machado, que es lo que promueven. Ellos quieren que una pequeña élite, como era antes, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, siga gobernando Venezuela y las nuevas generaciones que se encontraron con todas estas cosas que les dio este proyecto político eh, que llevó adelante el chavismo, que no saben lo que comían sus padres, perrarina le dicen en Venezuela, de que no saben en qué tipo de vivienda vivían sus padres, de que no saben que sus padres y sus abuelos ni siquiera iban a la escuela. Todo lo que encuentran ahora creen que es un proceso que naturalizan de alguna manera. Entonces puede haber un componente de la población que destila odio en este sentido y creen que ahí puede llegar a haber algún tipo de solución. Patria o Colonia es las dos grandes opciones que seguramente Latinoamérica hoy tiene que definirse por. ¿Y por qué crees que Lula le suelta la mano de la manera en que lo hizo? ¿Presiones extranjeras? Sí, Lula dejó de ser aquel presidente de otro contexto. Lula es un progresista. Asumió con parte de su gobierno con la derecha metida dentro de las entrañas. Tal vez él pueda tener una serie de excusas, porque claro, comparado con Bolsonaro, bueno, no sé, pareciera que fuera Getulio Vargas, no sé. Pero lo cierto es que Lula ha dejado de ser, y Brasil ha dejado de ser, esa estructura política que podía llegar a aglutinar
procesos políticos de base popular en América Latina, que era lo que nosotros sentíamos que podía llegar a hacer falta, ¿no? En este contexto de un país tan poderoso como Brasil. Brasil está haciendo su propio juego con los BRICS, con el proyecto individual, podemos decir, de la industrialización de su propio país, pero no es parte de un proceso, vamos a decir, vinculado a los países del ALBA, antiimperialista, como lo pudo tener en la impronta de sus anteriores gobiernos. Claro, en el primero, ¿no? Bueno, Seba, la verdad que sos un profesional hermoso, te felicito, gracias por este tiempo. Yo siempre digo, al final siempre los mejores son los que nos dicen que sí y los más pavos son los que ni siquiera nos responden la invitación. La verdad que estoy tan orgullosa de tener gente como vos en mi canal. Les recuerdo a todos, ahí les dejé el link, Data Urgente, lo encuentran así en YouTube, así de fácil, Data Urgente. Y si vos querés vender algo de tu canal, Seba, es el momento. Yo mientras tanto lo comparto acá al aire. Contanos lo que quieras de... No, simplemente agradecerle, nosotros decirle que, bueno, tenemos el portal que actualizamos todos los días, que es dataurgente.com, con todas sus redes sociales. Hay videos que por ser fuertes y demás no están en todas las plataformas, pero sí los subimos a Telegram. Me refiero a fuertes con contenido que puede ser censurado por aducir violencia y demás. Entonces, bueno, cada una de las plataformas tiene su perfil y la que tal vez tiene absolutamente todos los contenidos para quien no quiere perderse nada es la plataforma de Data Urgente en Telegram. ¿Lo tienen Alfredo Jalife como columnista? Sí, estamos muy en diálogo con Alfredo siempre. Qué bien, che, la verdad, te felicito. Data urgente para la web y data urgente para YouTube. Más fácil, imposible, Todo Data gente. Muchas gracias, Seba, y bueno, si quisieras de acá a un mes te vuelvo a molestar. A un mes y medio, dos, si querés. Aquí a la orden cuando quieran. Sos gran profesional, la verdad que tengo que decirte que te admiro mucho. No te conocía tanto, sí sabía de tu trayectoria, pero hacerte la entrevista fue para mí una de las mejores. Bueno, Un muchas beso gracias. enorme, gracias. Bueno, que estemos bien. Chau. Bueno, Sebastián Salgado, qué lujo que nos damos acá. Si les gustó el programa, hagan dos cosas. Primero se acercan al celu o a la compu y ponen un like. Y segundo, síganlo a Sebastián. Les voy a volver a copiar en el chat en vivo. Les voy a volver a dejar para que con un link, con un clic, digo, vayan al chat. Ahí lo tienen, miren, lo acabo de poner. Listo. El mensaje que dice host, que soy yo. Ahí tienen directamente el link de Data Urgente para seguirlo en YouTube, para suscribirse. Y la verdad que no, me encantó, qué lindo hablar con gente así, una charla que cualquiera que no entiende de geopolítica entendió mucho más de lo que creía y le resultó mucho más interesante. Así que vamos, que además llegué a los 15.000 seguidores, gente, no lo puedo creer. 15, ¿saben hace cuánto que tengo 14.999 seguidores más o menos? Hace 3 meses, mínimo, totalmente bañado el canal, así que habré llegado a los 15.000 y llegué a los 15.000 porque hablé los últimos dos programas de Milei y de las coimas. Entonces a veces la gente me dice, Vero, pero ¿por qué hablas de esos temas? Y porque lamentablemente gente hay que abrir el abanico de temas y hay que jugar a la grieta porque si no, la verdad, nos comen los piojos. No porque ustedes no colaboren, pero bueno, no se puede, tal vez no se puede esperar que colaboren demasiado. Che, acá está. Y a nuestros queridísimos auspiciantes, antes de irse, si les gustó el programa, si se sienten acompañados con criterio periodístico, bueno, déjennos una pequeña colaboración. Miren, abajo está el alias bancario donde pueden hacer la transferencia. Si son 500 pesos, bienvenidos sean, no importa. Lo interesante es que
conformemos esta comunidad y este ida y vuelta, ¿no? Que sea poquito, eso es lo de menos. Lo interesante es que ustedes ya vieron el producto, lo disfrutan, lo esperan, ¿no? Comparten en vivo. Bueno, ¿por qué no colaborar y decir, vamos por acá? Este es el periodismo libre que hay que sostener. Y también, por supuesto, a nuestros auspiciantes que están ahí, firmes como rulo de estatua. Así que compartimos, es apenas un minuto de auspicios, un minuto y ya volvemos. La Nancy, artesana. Y según mi mamá, las cosas que hago son las más lindas del mundo. Y ojo, no mires así que mi vieja no miente. Dale, chusmea mi Instagram, la Nancy_de la feria. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtener descuento mencionando este anuncio. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa. Con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza. Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan. Como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz. ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. ¿Querés proteger tu vida y tu patrimonio mediante la ley natural y una nueva democracia sin partidos políticos? Te ofrezco asesoramiento y formación. Para ello, ingresá a germanrodriguezmayor.com. Bueno, aviso. Mañana miércoles. ¿A qué hora tenemos el programa? Hacemos vivo con Samuel desde Bolivia. Así que en este caso me hace la entrevista él a mí. Ya les digo a qué hora quedamos para salir en vivo. Vamos a tratar de salir en simultáneo con el canal de Samuel Cruz Trujillo. Quedamos, horario argentino, miércoles 10 de septiembre, estamos bien. Ah, no, entonces falta. Miércoles 10 de septiembre. No es mañana. ¿Mañana qué es? 3. Me acabo de enterar que mañana no tengo la nota con qué piba. Bueno, ¿y por qué recién el miércoles 10? No, después lo voy a preguntar, porque mirá si se equivocó en la fecha, me parece. Nunca programo con tanta anticipación, porque nadie sabe qué va a pasar de acá a 10 minutos. Bueno, así que nada. Bueno, menos mal que me di cuenta. Iba a ser igual a las 20 horas argentinas. Iba a ser un poquitito más tarde, pero el miércoles 10 de septiembre, no. Me parece que me equivoqué. Muchas gracias, Alejandra, por ese súper chat. Gran programa, ver un verdadero lujo, sí. Coincido totalmente. Qué periodista, Qué lujazo tener gente así. Qué lindo, la verdad, qué lindo. Así que no estoy enamorada, soy así de desastrosa. Bueno, nada, mañana me van a tener a mí. Mañana no hay nadie más que yo y claramente ustedes, ¿no? Así que voy a tener que trabajar. Ya te averiguo, me dice Daniel, averiguame porque me llama la atención, che, para mí que lo anoté mal. Podríamos hacer un miércoles, eso a las 19, me decía él, pero no creo que haya querido decir el miércoles 10 de septiembre. ¿Cae 10 de septiembre, además el próximo miércoles? Sí, ¿no? Me parece que sí, que está bien, sí, es 10. No, debería ser el miércoles 3, pero bueno. Nada, gente, mañana igual como sea nos vemos. Así que gracias, Dani, por la entrevista con Seba. Un lujazo, y sí les puedo decir que lo tengo para, ya les digo, Pablo Dávoli, ya confirmadísimo. Va a ser el lunes 8, el lunes que viene.
el lunes 8 a las 17 horas. Vamos a estar hablando de política nacional primero y después de ahí zarparemos a otros rumbos. Pero primero política nacional porque estamos en momentos lindos para hablar de política nacional. Así que con Pablo Dávoli, sí, confirmadísimo, el lunes 8 de septiembre a las 17 horas. No sé quién es Raúl Padró, pero bueno, es que gente, coordinar las entrevistas te lleva un montón de tiempo, aunque les parezca mentira. No es fácil. Ay, que cómo estás, que sí, que hola, que viste, es todo un trabajito y justo yo por ahí no soy la mejor relacionista pública. Entonces me cuesta bastante cerrarlas, por eso me está dando una mano Dani, un genio total. Bueno, queridos, ya está, hasta aquí llegamos. No se olviden de colaborar, el alias bancario crite.periodístico y desde tu home banking o desde Mercado Pago, es el mismo alias, crite.periodístico. Nos vemos mañana, ¿les parece? Gracias, un beso grande. Y sí, a festejar, que ya somos 15.000 criteriosos. Mamita, es como remar en